Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi primer espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión es para el grupo 029 de la generación 45. Esto corresponde a la primera semana de aprendizaje del módulo 4. Pues les quiero dar la bienvenida a este módulo 4. Me da mucho gusto conocerlos, me da mucho gusto que coincidamos en este espacio, en estas 4 semanas. Pues vamos a estar trabajando de manera colaborativa. Obviamente les voy a comentar más adelante cuáles son los medios por los que se pueden poner en contacto conmigo para que así ustedes me puedan ir expresando cuáles son sus dudas, algunos comentarios, algunas sugerencias y sobre todo pues para que mantengamos esta comunicación constante. Pues como ustedes verán en esta presentación, esta es mi bienvenida a la unidad 1 que se denomina Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios desde diversos géneros, el narrativo, lírico y dramático. También, pues les comento cuál es el propósito de esta sesión, que es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o de las actividades del módulo. También para que puedan ustedes profundizar y sobre todo para que pueda atender sus inquietudes que aún pudieran tener y que no se ha resuelto dentro de las videosesiones semanales que ustedes han tenido con los demás integrantes del equipo de Prepa en línea cero. Pues bueno, espero que este módulo les contagie a ustedes el gusto por la lectura, sobre todo pues porque van a ustedes a revisar diferentes textos literarios como les comentaba al inicio, de diferentes épocas, en diferentes formatos, y sobre eso, pues bueno, van a ir leyendo cada vez más. Tan solo en esta semana, son 3 lecturas de la primera actividad integradora número 1, y de la segunda son 2 lecturas. Entonces, tan solo 5 son las que van a tener que leer en esta ocasión, y cada semana pues van a ir incrementando o van a ir cambiando más bien, van a ir cambiando, porque alguna semana va a ser mucho menos de lo que estamos iniciando hoy. ¿Vale? Pues bueno, bienvenidos entonces. Les comento, ese es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Primero, pues está la bienvenida a módulo 4. Después les voy a comentar cuál es el propósito de esta sesión. Bueno, ya les platiqué cuál es el propósito de mi sesión. Después haré una revisión de actividades correspondientes a semana 1, sobre todo en algunos aspectos que aún pudieran tener duda en cuanto a lo que yo he visto quizá de otras generaciones que, que han tomado el módulo 4. Entonces tienen como que algunos detalles que pudieran también tener como que coincidan. Por eso es que les voy a comentar de manera breve estas actividades. En esos puntos que deben de poner atención, les voy a comentar cómo se trabaja el foro aprendiendo. Haremos acuerdos sobre los próximos horarios de espacios abiertos y sobre todo, pues bueno, mis sugerencias generales de acuerdo a lo que ya he visto, que ustedes han participado en estos días en el foro aprendiendo y en actividades que han integrado a cada uno de los espacios. El último punto, pues bueno, son las dudas y los comentarios que pudieran llegar a tener. Ok, bueno, pues vamos entonces a dar inicio. Esto que yo les estoy mostrando es la actividad integradora número 1. Se titula Literatura, analizar textos literarios. En esta ocasión, como les decía al inicio de mi sesión, pues no vamos a tener que leer 3 obras diferentes. La primera se llama El que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente es El rey burgués, de Rubén Darío. Y finalmente, La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Hay que leerlo para que ustedes puedan integrar toda esta información dentro de la tabla comparativa. Habrá información que quizá no vayan a encontrar dentro de cada uno de estas lecturas, pero lo que tienen que hacer ustedes es una revisión de diferentes fuentes quizá en internet que pudieran encontrar y que les dé información confiable, que sea información que les pueda servir para, les decía, ir realizando esta tabla comparativa.
Después, bueno, ya una vez que leyeron todo esto, van a integrar la información, como les decía, en la actividad que viene aquí. Yo lo que les traje es la imagen de lo que ustedes van a entregar al final de esta semana. Entonces, primero, pues bueno, tenemos la parte de la tabla comparativa. Hay información, les decía, que ya viene dentro de la misma tabla, dentro de las lecturas, entonces va a ser muy fácil. Hay que comentar quién es el autor. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos a los autores, entonces va a ser muy fácil decir Juan Inés de la Cruz, Rubén Darío y Juan Ruiz Alarcón. Ahí vienen los títulos de cada una de las obras en la tabla comparativa que está aquí. El Rey Burgués, La Verdad Sospechosa. Bueno, el inicio era Al que ingrato me deja Buscamante. Después, entonces, ya que identificamos quién es el autor, se van a ir a género literario. También van a identificar el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Es decir, en ese momento, quizá al momento en que se publicó la obra, ustedes van a investigar cuándo es que se publicaron cada una de estas obras para que sobre eso me puedan comentar qué sucedía en el mundo, qué sucedía en la sociedad de esa época, que quizá pudo haber influido dentro de la manera en la que aborda la obra cada uno de estos autores. Entonces, por eso es importante investigar características de la sociedad. Quizás si, por ejemplo, ustedes investigaran que, no sé, Al que ingrato me deja Buscamante, supongamos, ¿no? Que sea del año de 1930, no sé, no es un dato, o sea, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes pueden investigar características de la sociedad de 1940, traten de buscar eh, en dónde se escribió esa obra para que entonces sobre eso la puedan ir situando, supongamos en la Ciudad de México, y sobre eso investigan características, les decía, de tal año, de la sociedad de la Ciudad de México. Y sobre eso, toda la información que les arroje, traten de investigarla para que así vayan notando cuál es el contexto, qué es lo que sucedía, les decía, en la sociedad de esa época. Siguiente punto es el contexto del autor. Acá sí tendrán que investigar un poco acerca de las biografías de cada uno de sus autores. No es copiar y pegar la información, sino que van ustedes a leer y lo que ustedes consideren que es importante, que les haya llamado la atención, que consideren que necesitan ustedes colocarlo en la tabla comparativa, bueno, entonces lo van a anotar. Les decía, no es copiar y pegar o solamente cortar algunas oraciones y pegarlas en este espacio, no, porque de cualquier manera, pues ustedes estarán incurriendo en plagio parcial. Entonces, por eso mejor lo que ustedes hayan entendido de esa biografía que es importante, algunos datos los van a colocar en estos espacios. La siguiente es la pregunta, dice, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que el autor quería provocar quizá en el lector? Si es que ustedes leyeran estas obras, ¿qué consideran que era lo que el autor quería que el lector entendiera por medio de esta? El argumento, que es de manera breve, de qué trató toda la historia. Es como de manera muy, muy, muy resumida de qué trató, les decía de manera muy general, ¿no? De qué trató la obra, entonces lo vamos a explicar. Aquí no puede ser una línea, traten de que sea alguna redacción, porque obviamente son obras, no son tan cortitas como para que solamente sea una línea. Entonces traten de resumirlo, pero no en exceso. El tema que se aborda en Al que ingrato me deja Buscamante, en El Rey Burgués, La Verdad Sospechosa, etcétera. El siguiente punto es donde generalmente he encontrado en otros grupos, les decía, en otras generaciones, pues bueno, que hay algunos errores. Entonces, en cuanto a la acción, tienen ustedes que tomar en cuenta los tres momentos, pues, de la obra. ¿Qué sucedió al inicio? ¿Qué sucede en el desarrollo de la historia y qué sucede al final? Entonces, tienen que ser, yo sugiero tres oraciones diferentes, una que se enfoque al inicio, otra que se enfoque a la parte del desarrollo de la historia y en la última que se enfoque al final o el desenlace. Entonces, los tres momentos dentro de la obra, cómo es que se abordan, los van a colocar aquí, tres oraciones de cada una de las obras. Siguiente, el tiempo de la obra, también cuándo es que sucede, cuando se lleva a cabo esta parte de la historia que se está narrando.
el espacio, quizá en dónde, cuál sería el escenario, ustedes cómo se imaginan que son esos escenarios, eso sí lo podemos imaginar, porque mientras lo estamos leyendo, pues inclusive hasta en algunas obras se mencionan algunos lugares donde se llevó a cabo algunos momentos, ¿no? Entonces ustedes igual traten de identificarlos, vayan anotando para que esto lo puedan ir contestando de manera adecuada. Y finalmente los personajes, quizá en algunos va a ser muy específico porque van a aparecer los nombres como tal, en otros solamente va a hacer mención, entonces habrá igual que imaginar, habrá que tratar de deducir de quién me estaban hablando, si hablaban de personas, de cuántas personas, si hablaban de mujeres, si hablaban de hombres, si hablaban, no sé, de personas muy, muy jóvenes, quizá niños o personas ya muy adultas, entonces tendrían ustedes que tratar de ir como que descifrando esta parte, si es que no menciona los nombres de los personajes. Y si los menciona, pues solamente hacemos como una lista de todos los personajes que participaron durante toda la obra. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí es la parte de la tabla comparativa. Ya lo demás, ya es la parte en donde ustedes deben de argumentar. Acá traten, yo lo que sugiero también en este espacio es que ustedes traten de enfocarse en las extensiones, es decir, en cuántas líneas tú debes de trabajar tu respuesta o la debes de escribir. Entonces, tanto en la pregunta número 3 como en la 5, indica que son 10 a 12 líneas, ¿no? En las dos. Y en la pregunta número 4 menciona que son 2 o 3 párrafos, no más allá de 15 líneas. Si acá dice de 10 a 12 líneas, hay que apegarnos, igual si dice 2 párrafos o 3 párrafos, que no pasen de más de esas 15 líneas, ¿vale? Bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar, pueden tomar algunos elementos de la tabla para que sobre eso ustedes puedan explicar cuál es el contexto, más bien cómo se relaciona el contexto de cada autor y de su obra con el mensaje que transmiten. En el siguiente, los contrastes de las 3 formas de transmitir el mensaje de cada autor en su obra. Y consideren, les decía, los elementos que han identificado del cuadro comparativo. En la siguiente es contrastar la forma de ver la vida de los textos, quizá cómo ve la vida Sor Juana Inés de la Cruz, cómo ve la vida, perdón, cómo ve la vida Rubén Darío, cómo ve la vida Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, estos autores traten de verlo como ellos lo veían y cómo es actualmente, ¿no? Traten de vincularlo, por ejemplo. Les decía sobre todo, pues porque dice aquí, hay que contrastar la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya, como era antes y como es ahora, quizá algún tema en específico que ya no se lleve a cabo, quizá todavía, quizá alguno en específico que sí se siga manteniendo, no sé, por ejemplo, la forma en que algún valor, ¿no? Quizá el valor del respeto, antes era igual, que ahora o antes era diferente, no sé, ustedes pueden considerar aquí lo que ustedes crean que todavía se conserva o que ya ha cambiado por completo si lo comparáramos con nuestros, pues digamos como que en la época en la que vivimos, ¿sale? Bueno, esta es de la actividad integradora número 1. Entonces, hay que trabajar, acá, bueno, acá no me aparece, yo no me di cuenta que no aparecía el cuadro de texto que viene en la parte de abajo, pero el cuadro de texto pues tendría que ser un cuadrito, perdón, más o menos así, que está en la parte de abajo. Traten de no omitirlos, porque lo que hacen los cuadros de texto es que ustedes pueden escribir sobre el texto en la parte de acá. Bueno, acá yo lo voy a poner, ¿no? Pero en realidad ustedes lo pueden editar porque el mío es solamente una imagen. Entonces lo pueden ustedes ir editando. Acá pues obviamente no aparece también el tipo de letra, porque es de acuerdo a Zoom, bueno, ya viene una letra predeterminada y también viene una letra y un tipo, una tipografía. Entonces, por eso es que no lo puede editar. Pero ustedes sí pueden ir colocando su respuesta. Les decía esto solamente porque son las herramientas que me maneja Zoom, pero ustedes sí van a poner, a colocarlo, perdón, de acuerdo a la tipografía Arial, en 12 puntos, que es lo ideal, acaban colocando su respuesta. Les digo, dentro del cuadro no los quiten
Me sucedió apenas en la generación anterior que, que de repente no me aparecían las respuestas y yo me di cuenta ya después que la respuesta la habían incluido en la parte de acá, por ejemplo, en este espacio. Y el cuadro de texto estaba vacío, es como si fuera así. Entonces yo veía los cuadros de texto y dije, bueno, está vacío, hasta que me di cuenta que dentro de estos espacios a un lado, los que quedan pues son obviamente los que están acá, ¿no? Estos huequitos fueron llenando y pues se confunde con toda la letra que viene acá dentro de cada uno de los espacios. Entonces mejor coloquen, aquí van los espacios, en esto, en esto, en esto, ¿sale? Ahí ya. Ahora sí ya borré todo lo que había puesto. Entonces les digo, no los eliminen, al contrario, úsenlos en su beneficio porque es para darle una mejor presentación a su texto, a su documento y por eso va a ser necesario que empiecen ya a trabajar con estos formatos. Les decía en la última parte no me apareció, pero sí lo tiene, solamente que en la imagen a la hora de hacer captura no se ve reflejado. Pero ustedes sí lo tienen. Y bien, ahora vamos con la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Acá lo que van a hacer leer 2 obras, no están tan grandes, no están tan largas en realidad, solamente tenemos que leer el cuento La canción del oro de Rubén Darío y también El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Una vez que leen estos 2 textos, nos pasamos ahora sí a la actividad integradora, textos literarios, lenguaje y expresión humana, que viene en el documento de las instrucciones, y es todo esto. La primera parte que ustedes ven aquí, la primera pregunta, se enfoca solamente a la canción del oro, esta que viene, esta que viene acá. Esto solamente es la canción del oro. ¿Y qué van a identificar? Van a comentar qué aprendieron del texto, si hay alguna problemática de la vida real que sea social o individual en el texto, qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor, consideras que ese lenguaje que usó facilita o complica su comprensión y obviamente van a decir por qué. También indiquen si el lenguaje literario es una forma de expresión artística, de igual manera, por qué. Aunque parezca que solamente es este cuadrito tan pequeñito como si fuera para colocar la respuesta, ustedes pueden hacerlo más grande, lo pueden jalar y lo hacen más grande, más grande, más grande, de modo que puedan incluir su respuesta. Obviamente, al hacerlo más grande, las preguntas, perdón, que vienen a continuación, pues no se van a ir bajando. Entonces solamente hay que editarlo, no crean que solamente es una respuesta, una línea, que sea una respuesta corta, no deben de ser cortas, deben de ser respuestas bien argumentadas, entonces por eso hay que explicarlo a detalle. Esa es la pregunta 2, perdón, la 1. En la 2 hay que enfocarnos a El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. ¿Y qué van a hacer? En este primer recuadro, que es el inciso A, me van a contar la historia con sus propias palabras, como si alguien más se lo contara, no sé si se lo contaran a algún familiar, algún amigo, algún vecino, etcétera. Bueno, van a contar el cuento con sus propias palabras de lo que hayan entendido en el inciso A. En el inciso B, que viene en la parte de abajo, bueno, y también me estaba olvidando, tienen que contarlo de 5 a 10 líneas, no tiene que ser muy, muy grande, aparte que el cuento no es tampoco tan grande, entonces, tan largo me refiero. Entonces, también traten de enfocarse en esas 5 líneas o máximo 10. En la parte de abajo también, en el inciso B que lo estoy marcando, también van a continuar la misma, digamos que el mismo en la misma redacción con sus propias palabras, en la parte de abajo solamente le van a agregar quizá algunos elementos como expresiones que ustedes hayan encontrado dentro de la obra, algún dato importante que quisieran incluir, lo que digan, bueno, esto es aparte, es como muy, muy necesario que lo comparta, entonces lo hacen. ¿Va? Pero igual, seguimos manteniendo que sea de 5 a 10 líneas como máximo la redacción y lo colocamos en el espacio de abajo. A ver, le paso a la siguiente. Y finalmente, hay que indicar cuál es el fondo y la forma del texto que ustedes acaban de comentar, que es el del inciso que acabo de decirles hace unos momentitos, ese no, permítanme,
está apareciéndose esto que no quiero que aparezca. Listo, me refiero a la parte de abajo, ¿no? Esta es la pregunta número 2 de El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Lo que ustedes van a hacer es comentar cuál es la forma y el fondo que viene en la siguiente diapositiva, que es esta. Ahora sí. ¿Va? En esta nos estamos enfocando. Entonces, fondo y forma, hay que decir cuál es el fondo, cuál es la forma y decir por qué ustedes consideran que ese es el fondo y que esa es la forma. ¿Qué tipo de lenguaje te gusta utilizar más, el cotidiano o el literario y por qué? Que es la pregunta número 4. Igual hay que decir, bueno, me gustó el más el cotidiano por esto y esto y esto, o quizá el literario, el lenguaje literario porque es esto y esto para mí. Entonces, aquí lo argumentan de igual manera, es algo sencillo, es algo breve, pero solamente hay que ser muy, muy específico, ¿va? Bien, siguiente. ¿Qué hay que hacer ahora en esta parte? Bueno, acá tengo un errorcito porque estaba dejando la fecha del 29 de enero, pero no estamos a 29 de enero. Es 26, perdón, 26 de febrero. No se guardaron mis cambios y por eso es que aparece esta fecha. Pero ahorita le editamos. Entonces les decía, hay que poner, pues, atención. Ay, no. Denme un segundo. Ahora sí. Ahora sí les debe de aparecer. Les decía, hay que realizar 2 actividades formativas para comentar sobre los temas aprendidos en la semana. Sobre todo les decía, estas actividades, bueno, son actividades que nos van a ayudar a identificar algunos aspectos importantes, por ejemplo, el análisis de texto literario, por ejemplo, lo que es fondo, forma y lenguaje, también. Eso lo podemos realizar con estos ejercicios, nos sirven de práctica y podemos tener de ahí algunas ideas que podamos tomar en la parte de la redacción. Después tenemos la actividad socioemocional. Esta les va a contar el 5% si ustedes contestan el cuestionario, que debe ser a más tardar el día domingo 26 de febrero del 2023 a las 23:55 más o menos. Les decía, le suma 5% su promedio final, entonces trabajenla. No hay forma de que se les dé una extensión. Traten de realizarlo de acuerdo a los tiempos, porque de lo contrario, pues bueno, se van a quedar sin ese 5%. Estas son mis recomendaciones, sobre todo en la parte del foro Aprendiendo. Recuerden que es el espacio en donde ustedes pueden comentar si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar o alguna estrategia que les haya servido quizá a ustedes para hacer un análisis de textos literarios o más adelante cuando veamos cómo trabajar un cómic. Bueno, ustedes pueden acá sugerir alguna estrategia o alguna herramienta que les pueda ayudar a ustedes a mejorar quizás hasta la ortografía. Entonces, este es el espacio, ¿va? Y también yo como parte inicial de mi mensaje les comentaba cuáles eran las lecturas que les habían gustado más, cuáles no les gustaron, con cuáles no se sienten identificados, qué sentimientos les provocaron, quizá les dio un poco como de tristeza, les dio alegría, se quedaron como reflexivos, traten de ustedes de comentar qué sentimientos les provocaron, qué género les gustó más, cuál se les complicó muchísimo, también es el espacio. Entonces, ya sobre todo pues para ir participando, ir mejorando nuestra forma de comunicarnos dentro de un foro. Entonces, este es un ejercicio práctico porque es el foro Aprendiendo. Y, bueno, y en el punto final de acá, de esta diapositiva, yo les comentaba acerca de las próximas sesiones, más bien nuestros próximos espacios abiertos, a que ahora nos podríamos ver. Ojalá ustedes me puedan comentar, lo voy a publicar dentro del foro Aprendiendo para que ustedes lo puedan ver y me puedan responder. Yo sé que realizaron una encuesta y de acuerdo a la encuesta, ustedes comentan que pueden ser entre 6 o bien las 8 de la noche. También otros han votado entre 7 y 9 de la noche. A mí me beneficia muchísimo más a las 9 de la noche porque trabajo, como yo les había comentado en la parte de mi perfil, trabajo en un bachillerato
en el turno vespertino, entonces para mí va a ser muy complicado verlos a las 4 o a las 5 porque me encuentro laborando. Mi hora de salida es a las 7:30. No puedo obviamente quedarme en la escuela y grabar la sesión, pero lo que sí puedo es, terminando mis clases, mi jornada, trasladarme a mi casa y ya sobre eso, pues ya hacer mi sesión. Pero precisamente por el traslado que tengo que realizar, probablemente es entre las 8:30 y a las 9 de la noche. Entonces, ojalá ustedes me puedan comentar si es un horario adecuado para ustedes, si todavía lo pueden ver entre 8:30 y 9 de la noche, para que así me dé tiempo, les decía, de llegar a verlos, grabar mi sesión o verlos también así en vivo y sobre todo pues para que me puedan acompañar, porque si ustedes están presentes y están en vivo, de esa manera pueden expresarme cuáles son sus dudas o sus comentarios que pudieran llegarles a surgir. Bien, estas son mis sugerencias generales. Les sugiero que participen en el foro de manera clara, respondiendo siempre a lo solicitado. No es un foro social, el foro aprendido no es un foro social, es un foro en donde vamos a compartir dudas, preguntas, comentarios, estrategias, apoyarnos mutuamente para ir resolviendo actividades, no darnos la respuesta, pero sí comentarle, no sé, quizá estoy perdida, no sé cuál es el fondo y la forma. Ah, ok. Dentro del recurso, compañera o compañero, te sugiero el recurso fondo y forma, que así se llama, para que lo puedas abrir y sobre eso puedas tener claridad sobre lo que es el fondo, lo que es la forma y ya. Ah, entonces les digo, es como sugerencias, como apoyarse. No darse la respuesta, pero sí algunas estrategias para resolverlo un poquito quizá más rápido. El siguiente punto, guardar con la nomenclatura indicada. Están en módulo 4 y es muy probable que hayan tenido ya una actividad integradora número 1 en el módulo 1, en el 2 o en el 3. Y si ustedes no lo guardan adecuadamente, lo que pueden hacer es que se equivoquen y suban en el espacio del foro aprendiendo, perdón, de la plataforma, quizás suban actividades que no correspondan, pero que sean del módulo anterior, del módulo 3 o del módulo 2, inclusive del propedéutico. Me ha pasado, entonces, por eso mejor hay que darnos cuenta qué es lo que estamos subiendo en la plataforma y que coincida con lo que se está solicitando, pero de acuerdo a la nomenclatura que vamos a estar indicando. El siguiente es el uso de muletillas. A veces cuando escribimos, pues bueno, a veces solemos usar palabras para expresar nuestra respuesta. Pues, bueno, entonces hay que tratarlos de evitar cuando estamos redactando. La ventaja es que lo podemos leer y después, ya que lo leímos, pues tratemos de corregirlo. Se traten un poco de ir trabajando de una manera más formal de cómo expresan sus ideas. Puede ser, por ejemplo, decir o empezar su redacción. Desde mi punto de vista, el cuento del perro y el cocodrilo es eso y eso, ¿no? O en mi opinión, considero que la forma de contrastar de ver la vida de esas personas, no sé, en sus obras con la de la actualidad es así y así, ¿no? De acuerdo a lo revisado en los recursos de la semana o quizá en fuentes confiables en Internet, puedo concluir que eso y eso. Les digo, son como ideas que ustedes pueden usar para redactar sus puntos de vista, sobre todo les digo para que sean un poquito más formales a la hora de expresarse. El siguiente punto, vinculado con el de abajo, que dice responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren una reflexión y concluyen un tema visto. Cuando ustedes leen las obras, cuando aparte leen los recursos, buscan en Internet información adicional que complemente, no sé, las biografías, quizá algún dato importante de las obras que están ustedes leyendo, todo eso hace que ustedes tengan más ideas que compartir. Entonces, sus respuestas obviamente no van a ser breves porque tienen mucha información. Entonces, me daré cuenta quienes no han leído, quienes no han revisado los recursos, cuando vea yo que solamente responden de una manera muy, muy corta, quizá una sola línea. Así que les sugiero que mejor ustedes hagan todo lo que se les está solicitando, organicen sus tiempos para que así puedan hacer las lecturas de las obras, más aparte los recursos que deben ustedes estar checando por semana,
más aparte información adicional. Entonces, todo eso va a hacer que sus respuestas estén argumentadas y que no sean breves. Sin embargo, pues van a estar demostrando análisis cada vez que ustedes explican a detalle su punto de vista. El plagio, lo vamos a abordar en la siguiente sesión, sobre todo cómo es que lo pueden evitar, pero bueno, les dejo este video que ven en YouTube para que ustedes lo puedan revisar y sobre todo pues para que sí puedan tener en claro cómo es que lo pueden evitar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de plagio? Y sobre todo cómo es que lo podemos evitar. El siguiente punto menciona acerca del uso de las mayúsculas. Me ha tocado, les decía, en otras generaciones, que la respuesta la incluyen toda en mayúscula. Entonces, yo les sugiero que sea, así como lo ven ustedes, tal cual de mi diapositiva, mayúsculas, minúsculas, para que, de acuerdo a las reglas de etiqueta, ustedes no demuestren que están como gritando, porque si lo incluyen todo en mayúsculas, parecería eso, de acuerdo, les digo a las reglas de etiqueta. Entonces, por eso les sugiero mayúsculas y minúsculas, como lo ven aquí. Tampoco sugiero las respuestas para que digamos, bueno, es que para que lo vea la asesora, que estoy incluyendo mi respuesta, la voy a poner en rojo, ¿no? O la voy a poner en negritas. No es necesario siempre y cuando ustedes lo ocupen en el espacio que les indicaba como hace ratito, ¿no? En los cuadros de texto, ahí ingresan sus respuestas y yo con eso voy a hacer muy rápida para encontrarlo. Sí, que les agradecería que lo hicieran así y no ponerlo en mayúsculas, les decía, en negritas o ponerlo en rojo. No es necesario si ustedes solamente se apegan a los cuadros de texto. Y el siguiente punto solamente habla acerca de las extensiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran alguna emergencia por la cual ustedes no hayan podido entregar alguna actividad, que sería para el domingo, yo les sugiero que como máximo tienen 72 horas para hacerme saber que necesitan una extensión. Es decir, si se cierra el módulo el domingo, perdón, la actividad primera y la 2, tienen ustedes el día lunes, martes y miércoles, ay, perdón, para que me hagan llegar ese mensaje en donde me indiquen cuál es la actividad que necesitan y cuál fue el motivo. Que sea de una manera muy breve, el motivo por el cual no lo pudieron entregar. Pero una vez que me soliciten esta extensión, que será, les decía, el día miércoles como máximo, tienen ustedes ya la actividad en mano para que así en cuanto yo les habilite la extensión, ustedes la suban, porque no les puedo habilitar tanto tiempo, ¿no? Sobre todo porque se estarían acumulando actividades y el tiempo ya va a ir como muy reducido para ustedes para entregar las siguientes. Entonces, mejor ya cuando ustedes me pidan la extensión es porque ya tienen la actividad y ya nada más les habilito y la suben de inmediato al espacio indicado. Bien, entonces, estos son los medios por los que me pueden contactar. En dado caso de que tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta o alguna asesoría que ustedes necesitaran, pues bueno, estos son los medios, les decía. Primero está mi correo institucional, la abreviación de asesora virtual av.wendilucia.rodríguez@prepenlinea-mediosep.edu.mx. También el foro de novedades, que es donde les he estado mandando el mensaje de bienvenida, por ejemplo, en un ratito más el video de presentación, también se los voy a hacer llegar por el foro de novedades, el foro aprendiendo, que es el espacio precisamente en el cual ustedes deberían de compartir dudas, preguntas, comentarios. Y el mensajero, si es que ya de manera más individual, de manera más personal, quisieran ustedes hacerme llegar alguna duda que tuvieran, pues bueno, ese sería el espacio adecuado. Pues bueno, yo les dejo esta sesión grabada. El día de hoy, pues no llegó ninguno de ustedes a conectarse en la sesión. Entonces, pues les dejo esta sesión para que la puedan ustedes, les dejo más bien este video para que lo puedan ustedes revisar, para que lo puedan checar algunos puntos que tengan dudas. De cualquier forma, el día viernes nos estaremos viendo. Espero que me comenten si está bien que entre 8:30 y 9 de la noche nos podamos ver en los siguientes espacios abiertos. Les decía, en el foro de novedades, en el foro aprendiendo, perdón.
les voy a hacer este comentario y ustedes ojalá me puedan responder para que así nos podamos poner de acuerdo en relación, perdón, a los siguientes espacios abiertos. Y les digo, espero verlos el próximo viernes. Cualquier duda, cualquier comentario, acá me pueden encontrar. Así que les deseo, pues, bueno, una muy buena semana, semana número 1 del módulo 4. Como les comentaba, me da mucho gusto conocerlos, me da mucho gusto coincidir con ustedes. Algunos me han estado mandando sus mensajes, entonces ya poco a poco los voy conociendo, pero pues también espero verlos el viernes para que así, pues, ahora sí podamos tener un contacto más directo y ya, sobre todo porque esta plataforma me gusta mucho, para que los pueda yo ver por medio de la cámara, para que ustedes habiliten su micrófono, para que nos podamos escuchar, la comunicación sea como más efectiva. Entonces, los veo el próximo viernes. Les decía, espero que esté bien para ustedes, 8:30, 9 de la noche, y así podamos continuar con otros temas que también son importantes y que les puedo comentar para que así ustedes puedan tener un mejor desempeño dentro del módulo. Pues yo les agradezco su tiempo que han pasado al ver esta sesión grabada del primer espacio abierto. Nos vemos pronto y estamos en contacto durante toda la semana. Que tengan muy bonita noche y bienvenidos nuevamente. Gracias a todos.